vamos a ver que la diarrea puede ser por diferentes causas, ¿verdad? Puede estar asociado a varias enfermedades y ahora vamos a estar estudiando la clasificación en sí, ¿verdad? Las agudas, la persistente y la crónica. Entonces, hoy vamos a hablar sobre diarrea, ¿verdad? Pero, ¿qué son las diarreas? La diarrea, vamos a ver primero el concepto, que es la expulsión de heces, ¿verdad? Que no están formados o anormalmente líquidas, ¿verdad? Con una mayor frecuencia de defecación. Eh, y en un adulto más o menos era mayor de 200 gramos por día. Ese es un concepto. Hay varios conceptos dependiendo de cada literatura que van a leer para ver qué varía, pero ese es el concepto que estamos viendo ahora, ¿verdad? Muy bien. Voy introduciendo más compañeros que están ingresando. La clasificación, vamos a ver, como ya le había mencionado, las agudas que dura de menos de 2 semanas, o sea, hasta 2, y de 2 a 4 semanas son las persistentes, y más de 4 semanas son las crónicas. Algunos libros dice a partir de 30 manejan en día. De 1 a 7 son las agudas, y de 14, ¿verdad? De 14 a más son las persistentes, y más de 30 son las crónicas. O sea, varía dependiendo de cada literatura que vamos a leer, pero es casi igual, ¿verdad? Se entiende más o menos los días y semanas. Bueno, vamos a hablar ahora de las diarreas agudas. Y la diarrea aguda, el 90% son por agentes infecciosos, ¿verdad? Ahí vamos a ver que las virales son muy comunes, ¿verdad? Y también algunas bacterias que pueden generar las diarreas. Y muchos de ellos vienen, aparte de la diarrea, aparte de las deposiciones líquidas que van a presentar, también el paciente va a tener vómito, fiebre y algunos cólicos o dolores abdominales que suelen generar. Y otro, un 10% son por medicamentos, una ingestión de sustancias tóxicas, isquemia y otro trastorno que pueden llevar a la diarrea aguda. La mayoría, como vemos, es de causa infecciosa. Es de causa infecciosa que vamos a estar observando. ¿Cuáles son los agentes infecciosos, verdad? Principalmente la transmisión es por vía fecal oral, ¿verdad? Y acá algo muy importante. ¿Ustedes saben por qué en verano es más frecuente las diarreas? ¿Quién me puede responder eso? ¿Por qué en verano es más frecuente la diarrea? Causa da temperatura, Bueno, hace calor. ¿Y qué tiene el calor? Desidratación. aumenta a proliferação de bactérias, Ujú. ¿Y qué Por las más? piscinas. Desidratação. La deshidratación tal vez sea por la diarrea. ¿Qué lleva a, qué hacemos más qué Las, pasa y qué hacemos más? las piscinas. Muy bien. ¿Qué tiene en la piscina, Nicolás? Y en niños, por ejemplo, la llave de alambre, que se contagia por ahí, al beber agua. Sí, el agua es algo muy importante, pero ¿qué ocurre en verano? maior ingesta de água, Mayor ingesta de agua, pero ¿qué tiene esa? ¿Por qué en verano el agua está contaminada? ¿O tiende a ser hay mosca también, pero ¿qué pasa en verano? ¿Qué ocurre en verano? Nos bañamos en el agua. Sí, pero ¿qué ocurre? Pareciera que ustedes viven todo en un ambiente frío. ¿Qué ocurre en verano? ¿Cómo el clima en verano? Nos deshidratamos más. Sí, sí, Lorena, nos deshidratamos más y tomamos más agua, ¿verdad? Obvio. Tomamos más agua, hace calor, tenés sed. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué esa agua se contamina? Porque el agua es el principal, pero ¿por qué? ¿Qué ocurre en el verano? Ya le dije ya todo. ¿Cómo el clima en verano? Explícame en verano. ¿Cómo el clima? Por las inundaciones, lluvia, ¿no? Por las Todo lluvias, corre. chicos. Por la lluvia.
Lluvia, ¿qué hace la lluvia ahora? La lluvia hace que el agua ahora se contamine mucho, mucha lluvia, lluvia, lluvia. En verano normalmente hace un calor y a la tarde empieza a llover. Y llueve mucho y después sale un solazo otra vez, ¿verdad? Y la gente toma agua y el agua se contamina a través de la lluvia. Por eso es importante, ¿verdad? Es más frecuente en verano, porque en invierno no hay tantas lluvias y consumimos menos agua, ¿verdad? Son las causas que debemos tener en cuenta de la contaminación del agua hoy en día. Hoy en día el agua está muy contaminada. eh, Hay que tener cuidado lo que vamos a ingerir. Siempre uno pregunta, ¿tomo agua que no sea agua potable o agua hervida? Muy importante. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque la transmisión es vía fecal oral. Eh, el contacto directo puede ser también, ¿verdad? Los alimentos y el agua contaminada, principalmente que están las heces de humanos y animales. Muy común, ¿verdad? Por eso es que es importante el desecho de las heces, tanto de animales y de humanos, ¿verdad? Debe de manipularse bien para evitar esta contaminación del agua que vamos a tomar, ¿verdad? Muy bien, acá vemos, ¿verdad? Que cuando la flora fecal saprofítica se altera por acción de los antibióticos, también ocasionan diarrea. ¿Por qué, verdad? Porque reducen la función digestiva de las bacterias resistentes y permite la proliferación de patógenos como el Clostridium difficile. Este es muy común, chicos. No recuerdo que a mí me preguntaron en el internado esto, ¿verdad? ¿Cuál es el microorganismo que genera la diarrea posterior a un consumo de antibiótico? ¿Verdad? Y el microorganismo es el Clostridium difficile. ¿Qué hacen los antibióticos? Destruyen, ¿verdad? Algunos antibióticos, principalmente la amoxicilina, masulbactam, ¿verdad? Que son antibióticos de amplio espectro, destruyen porque nosotros tenemos dentro del intestino, tenemos nuestra, eh, nuestra flora, ¿verdad? Normal, digamos así, fisiológico, y al destruir eso, se prolifera con más facilidades otros patógenos, y lo más común es el Clostridium difficile. Pregunta de examen. Entonces, esto siempre preguntan, chicos. Cuando leemos la literatura traemos esto, consecuencia del consumo de antibióticos. Muy bien, pasamos. La diarrea aguda infecciosa, ¿verdad? Vamos a ver que estos patógenos principalmente, ¿verdad? Van a superar la defensa inmunitaria y no inmunitaria y van a afectar la mucosa digestiva, ¿verdad? Vamos a ver, ahí también van a participar el ácido gástrico, algunas enzimas digestivas, va a haber secreción de mocos, ¿verdad? Después el intestino va a estar alterado, va a estar aumentado. Y también la flora saprofítica que ya hablamos va a estar alterada. ¿Cuáles son estos microorganismos, verdad? Que generan, ¿verdad? Están los viajeros, el Helicobacter pylori, el Campylobacter también, ¿verdad? La Shigella, el, el norovirus, el coronavirus, la Salmonella, la Giardia son algunos, ¿verdad? Personas que consumen ciertos alimentos, ¿verdad? La salmonela es muy común que haya, no sé si ustedes han escuchado ya que suelen haber intoxicaciones alimentarias, ¿verdad? Eh, en cumpleaños, en eventos, suelen escuchar eso, es muy común que ocurra eso. Sí. ¿Y saben por qué? ¿Qué, Ovo qué contaminado. ¿Cuál? Ovo Ovo contaminado. contaminado. El huevo. ¿Y qué tiene huevo? ¿Qué alimento puede tener huevo? Muy común, Mayonesa. la Mayonesa, mayonesa. pastel. La mayonesa es muy común, por eso es que la mayonesa hay que colocar en los alimentos, mantener en la heladera, posteriormente abierta y colocar antes, o sea, para consumir, ¿verdad? Es muy común, cumpleaños, viene una persona con
diarrea, vómito, fiebre, posiblemente fue un cumpleaños y le cayó algo mal, vuelve otro, ya ahí hay que ir ver ya que si hubo o no una intoxicación alimentaria, ¿verdad? Entonces es muy común la salmonela, ¿verdad? Es muy común y la shigella también. Y está también la cólera, ojo con la cólera, ¿verdad? Últimamente no es muy común, pero me imagino que usted hablaron en microbiología lo que es la cólera. ¿Saben cuáles son las características, o sea, cuál es la característica de la diarrea de la cólera? Branca, aquosa. Sí, eh, mu- nuestra literatura dice como agua de arroz. No sé si alguien cocina aquí, hay Sí, un chat. doctor. Eh, Muy bien. Y como mucha gente lava el arroz, y al lavar el arroz queda más o menos ese color blanquecino, muy característico. La diarrea por Vigo cholerae es muy común que tengamos eso. Y personas con inmunodeficiencia, ¿verdad? Los Mycobacterium, el citomegalovirus, adenovirus, ¿verdad? Todos los virus que pueden generar estos tipos, ¿verdad? Muy bien. Permitieron, compañero. Y de alto riesgo infeccioso, ¿verdad? Está la Shigella, la Giardia, el Cryptosporidium y el rotavirus. El rotavirus muy común. Ojo con el rotavirus. Rotavirus genera diarrea y bastante, chicos. Y en personas que residen en centros de asilo de Clostridium difíciles que pueden generar diarreas. ¿Cómo saber? ¿Cómo diferenciar por la clínica, verdad? Eh, si es un diarrea por bacteria o por parásito, ¿verdad? Los parásitos casi no provocan molestias abdominales, es una característica. Y ese rato mencionó el compañero que la Giardia, ¿verdad? Es uno de ellos. Y el Cryptosporidium es otro que es muy común generar diarrea. En cambio, las bacterias suelen generar inflamación, ¿verdad? Una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y mucho dolor y fiebre alta, ¿verdad? Ahí está el Campylobacter, la Salmonella, muy común, el, la cólera, la Shigella, la Escherichia coli enterohemorrágica también, ¿verdad? Hay mucha literatura que habla bastante eh, de cosas, eventos que hubo principalmente con intoxicación alimentaria de diarrea y vómitos que generaron eh, por la Escherichia coli, ¿verdad? Es muy común. Hay que tener cuidado con eso también. Muy bien. Otras causas que pueden generar, ya hablamos de los medicamentos, ¿verdad? Los antibióticos, algunos antiarritmos cardíacos también, antihipertensivos, los AINES, antidepresivos, antineoplásicos, broncodilatadores, antiácidos y laxantes, obvio, el laxante suelen llevar a generar eh, diarreas agudas. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la diarrea crónica. ¿Alguna duda sobre diarrea aguda? No, doctor. Bueno, la diarrea crónica, vamos a hablar que es una diarrea que persiste por semanas o meses, ¿verdad? Como ya le he mencionado, más de 30 días eh, o más de 4 semanas, como refería, ¿verdad? Puede ser continuo o persistente, ¿verdad? Eh, pero intermitente, o sea que continua o va generando, hay que ver. Y acá están las clasificaciones de la diarrea, está la secretora, la osmótica, las causas esteatorreicas, las inflamatorias, las por trastorno de motilidad intestinal y la diarrea fingida que vamos a estar hablando de ellos. Los tipos, ¿verdad? Las causas que pueden generar un fármacos, están las ablaciones intestinales, ¿verdad? Enfermedades de las mucosas, fístulas, algunas hormonas y defecto congénito de la absorción de iones. Vamos a hablar de la diarrea secretora, ¿verdad? Vamos a ver que se caracteriza principalmente que hay un gran volumen
de las heces, o sea, son en cantidades abundantes, ¿verdad? Son acuosas, puede ser inclusive más de 1 litro por día y persiste con el ayuno y muy importante, la osmolaridad de las heces es normal. Es una característica de la diarrea secretora. Vamos a los tipos de diarrea secretoras, ¿verdad? Están las inducidas por enterotoxinas, por ejemplo, la cólera, el Helicobacter pylori, enterotoxigénica. Y los tumores secretores de hormonas son otro tipo. Causado por ácidos biliares no reabsorbidos es otro tipo. Y por adenoma velloso del recto o sigma de gran tamaño también. Son las clasificaciones. Las diarreas causadas por ácidos biliares más absorbidos, principalmente, que como dice su nombre, ¿verdad? No se absorbe correctamente, ¿verdad? Esos ácidos biliares, al llevar al colon va a aumentar la secreción principal de esa mucosa colónica y es eso que genera esa diarrea, ¿verdad? Principalmente vamos a ver, hay enfermedades por asesión ileal, ¿verdad? Pues puede llevar a esto también. Y posvagotomía o postcolecistectomía puede provocar mala absorción. Pacientes que suelen tener estas intervenciones quirúrgicas pueden llevar a tener este tipo de diarrea. La diarrea esteatorreica es otro tipo de diarrea crónica, ¿verdad? Casi siempre por un mal digestión intraluminal, ¿verdad? Acá vamos a ver que pancreática o por sobrecrecimiento bacteriano puede generar esto, ¿verdad? Acá entran dentro de la mala absorción de la mucosa intestinal, está la enfermedad celíaca, no sé si ya han escuchado, Whipple o cualquier otro isquemia. Y la linfangectomía también suelen llevar a esto, este tipo de diarrea esteatorreica. Y hablando de la enfermedad celíaca, no sé si alguien padece de esta enfermedad o conoce quién puede padecer. A intolerancia ao glúten, doutor? Sí. ¿Alguien de ustedes padecen? Hay un chapa ahí. Sí, doutor, lo entiendo. Rodrigo dice. ¿Y cómo le lleva a Rodrigo? ¿Bien o no? ¿Está acostumbrado, me imagino, a... Comia muito e me sentia muito mal. Aí, com o passar dos tempos, ficando mais velho, cada vez foi piorando. Aí, agora eu parei e tive uma melhora muito grande. Qué bien, qué bien. Mas ainda dá cansaço eu comer, dor abdominal. Sí, y lo bueno es que hoy en día ya hay más cosas que comer que no tienen gluten, ¿verdad? Inclusive la mayoría me imagino en Brasil y en el mundo, ¿verdad? Avisan los alimentos que tienen gluten y los alimentos que no tienen gluten. Es algo más fácil de seleccionar, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Pero es una enfermedad, ¿verdad? Que principalmente un trastorno, ¿verdad? De origen inmunitario. Y todo lo que tienen gluten, ¿verdad? O sea, los cereales, ¿verdad? El trigo, cebada, centeno, ¿verdad? Y hay muchos alimentos que son hechos de esto. Muy bien. La característica principalmente, ¿verdad? Como ya mencionamos, ¿verdad? Que hay una respuesta inmune inadecuada, ¿verdad? Principalmente va a atacar el alfa, creatinina. El 92% van a expresar algo muy importante para el diagnóstico. El HLA-DQ2 es una expresión que va a tener y estos pacientes todos tienen. Hoy en día se hace el diagnóstico con esto, ¿verdad? Es algo muy importante. Que histológicamente vamos a ver que ahí elevan las células plasmáticas, ¿verdad? De la lámina. Hay linfocitos intraepiteliales aumentados, ¿verdad? Y además van a entrar los anticuerpos, ¿verdad? Anti-IgG, IgG, ¿verdad? IgA, IgG. Estos son principalmente los anticuerpos que van a generar y muchas veces también es de utilidad para el diagnóstico nuestro, ¿verdad? La clínica, ¿verdad? Vamos a ver que existen
Datos de mala absorción severa, ¿verdad? Principalmente estos pacientes pueden desarrollar anemia ferropénica, ¿verdad? Inclusive hipocalemia, ¿verdad? O estomalacia a consecuencia de esto. El diagnóstico es puramente, vamos a ver que es clínico y se hacen los estudios de anticuerpos IgA, ¿verdad? Que hay una sensibilidad del 85% al 90% y también podría hacerse una biopsia intestinal para llegar al diagnóstico. El tratamiento principalmente, ¿verdad? El aporte de nutrientes ausentes, ¿verdad? La dieta libre en gluten y proteínas relacionadas y la mejora se da en semanas como el compañero estaba mencionando que al diagnosticar muchas veces cuesta diagnosticar, pero al diagnosticar muchas veces mejora el paciente. Obvio, si el paciente es igual que cuando uno dice es alérgico, no puede consumir, no sé, eh, lingüiza. Pero muchas veces le dan, ¿verdad? El chorizo, como nosotros le decimos, porque usted chorizo es otra cosa, ¿verdad? Y el paciente que hace viene con alergia y bueno, ¿qué consumió? Chorizo. Y usted ya le dijo ya que no puede consumir, sí. ¿Y por qué consumió? Y bueno, es igual. Consume ya lleva otra vez a generar eso. Pasamos a otro tipo de diarrea, ¿verdad? Ahora vamos a la diarrea osmótica. Principalmente, ¿verdad? Acá sí vamos a ver que hay un cúmulo de solutos no absorbibles en el intestinal. Y acá vamos a ver que estos pacientes, ¿verdad? Van a generar la osmolaridad principal, como dice ya, osmótica, ¿verdad? Eh, es- Principalmente estos pacientes no presentan diarreas en ayunas, sino al consumir, ¿verdad? Al generar alimentos suelen tener. Las causas principalmente son ingestas de sustancias que se absorben mal, ¿verdad? El manitol. Hay que recordar que el manitol, sorbitol, ¿verdad? Algunos laxantes de magnesio y la lactulosa se utilizan principalmente para tratamiento, por ejemplo, para hacer un proceder quirúrgico. Suele realizarse, ¿verdad? Enemas, ¿verdad? Para poder realizar cirugías, estudios de imágenes, ¿verdad? Y el déficit principalmente vamos a ver lactasa y mala absorción de la glucosa, galactosa. La diarrea inflamatoria, ¿verdad? Son propios, ¿verdad? De la colitis ulcerativa. No sé si ya hablaron ya de la colitis ulcerativa en la enfermedad de Crohn. Ya hablaron ya en otra, en patomédica o en clínica quirúrgica o en qué materia ya hablaron ya. Patoquirúrgica. Patoquirúrgica. Bueno. Em, suele tener diferencias principalmente, ¿verdad? Vamos a ver las diferencias entre lo que es la colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, que generan diarreas crónicas, ¿verdad? Está también la colitis por radioterapia y la gastroenteritis eosinofílica y la asociada al VIH que suelen tener diarreas inflamatorias y crónicas, ¿verdad? Acá vamos a ver un cuadro diferencial entre lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿verdad? Hay que saber que los dos son de causa idiopática, ¿verdad? Más común en mujeres, ¿verdad? Genera una disfunción epitelial, hay una respuesta inmune aberrante, inflamación del colon, esto ya todos sabemos. Pero ¿qué genera esto? Principalmente es la enfermedad de Crohn es sedentario. ¿Qué quiere decir sedentario? Que afecta una parte del colon y otro segmento no. Y posteriormente otros sí. En cambio, la colitis ulcerativa es continuo. Todo el tiempo vamos a observar, o sea, todo el trayecto del colon. Principalmente el recto va a preservar el recto y acá sí hay una afectación rectal en la colitis ulcerativa. La mucosa ulcerada o empedrado, que es una característica muy importante en la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Y en la colitis ulcerativa, vamos a ver la mucosa granular, suelen producir fístulas y fisuras en la enfermedad de Crohn, en la ulcerativa no hay. Y también las capas de afectación. En la enfermedad de Crohn puede llegar a transmural y la colitis ulcerativa solo hasta la submucosa. Como afecta hasta la transmural, puede generar serositis, ¿verdad? Y la colitis ulcerativa no
no afecta a la serosa. Tengo un cuadro comparativo para saber lo que es la diferencia entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que generan diarrea inflamatoria, tipo diarrea crónica tipo inflamatoria. Acá vamos a ver la clínica de la colitis ulcerativa, ¿verdad? Va a depender de la extensión que va a afectar, ¿verdad? Suele generar como afecta el recto, ¿verdad? Rectorragia. La consistencia varía de las heces. Pueden haber también estreñimientos, ¿verdad? Y pueden haber diarreas sanguinolentas, ¿verdad? Ya en la forma más graves. Y suele generar también pacientes que tienen fiebre, astenia, náuseas y vómito, puede ser un indicador de alta severidad de la colitis ulcerativa. La clínica, el diagnóstico se hace es principalmente por la clínica, ¿verdad? Y confirmamos por la endoscopía, ¿verdad? Y los datos histológicos que nos van a dar. Se podría también realizar, ¿verdad? El sigmoidoscopía, que es un estudio para llegar al diagnóstico. La enfermedad de Crohn, principalmente, ¿verdad? Puede afectar también, la vez pasada estuvimos hablando, pueden afectar el estómago y también el duodeno. Puede llegar a simular lo que son los síntomas de la úlcera péptica. Y en el intestino delgado generan dolor abdominal y diarrea. Y en colon también dolor abdominal, pero las diarreas van a ser ya sanguinolentas. Otras manifestaciones que pueden generar, ¿verdad? Obstrucción intestinal, pérdida de peso por la diarrea, inclusive mala absorción. Y cuando hay afectación ileal, presenta dolor en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Que suele confundir. ¿Qué va a confundir si genera dolor en fosa ilíaca derecha? ¿Por qué menciona ese dato? ¿Cómo? Sí, es un diagnóstico diferencial de apendicitis. Piense ya en eso siempre. Cada vez que le pregunten diagnóstico diferencial de apendicitis, hay que recordar siempre la enfermedad de Crohn. También pueden generar presencia de masa o plastones propio del Crohn, ¿verdad? Que son características de ello, ¿verdad? El diagnóstico tiene su endoscopía, ¿verdad? Vamos a ver el patrón empedrado, que es algo muy importante, ¿verdad? Que vamos a observar, ¿verdad? Y se suele realizar estudios haritados, ¿verdad? Y la gammagrafía, ¿verdad? Con indio 111, ¿verdad? Para valorar la extensión y gravedad principalmente. Y pasamos a la diarrea fingida, ¿verdad? O facticia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una diarrea autoinducida. El paciente mismo induce eso. ¿Por qué suelen inducirse la diarrea? Vamos a ver. Pero dice más frecuente en las mujeres. Dice, ¿pero para qué? Para diminuir a barriga, doutor. Bajar de peso, disminuir la barriga, ¿verdad? Una forma que suelen generar. Generalmente acuosa, ¿verdad? Y se acompaña de hipocalemia, ¿verdad? Debilidad, edemas. Y muchas veces se da por abuso de laxantes. O también puede ser por una anorexia nerviosa, ¿verdad? Suele generar eso también, este tipo de, de diarrea. La diarrea por alteración a la motilidad intestinal, ¿verdad? Ahí vamos a hablar del síndrome de colon irritable, el posvagotomía, neuropatía diabéticas, hipertiroidismo, síndrome de Dupin postgastrectomía y los trastornos de la motilidad que van a favorecer el crecimiento bacteriano. Es principalmente esto lo que puede generar por alteración de la motilidad intestinal, ¿verdad? Va a haber una hipermotilidad. Acá muy importante, por ejemplo, los pacientes ansiosos. No sé si le ha pasado a usted antes de exámenes, empiezan a tener diarrea. Nunca le ha pasado. Pone nervioso y ya. Yo. Muy común en estudiantes de medicina, ¿verdad? Bueno. El diagnóstico ahora depende del tipo
que va a ser, ¿verdad? Un dato muy importante, ¿verdad? El intestino delgado y el colon derecho, ¿verdad? Las heces son de gran volumen y el colon izquierdo son poco volumen y suele generar tenesmo, diarreas, ¿verdad? Que van a sugerir la inflamación. El colon irritable, ¿verdad? Vamos a ver que suele generar diarrea con moco y sangre. ¿Saben cómo se le conoce la diarrea con moco, ¿verdad? Con pus y sangre? Se le conoce como síndrome disentérico o la disentería. No sé si han escuchado ya ese término. No han escuchado el término de disentería. Anoten eso. Anoten eso. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Essa síndrome disentérica seria diarreia com moco sem ou com sangue? Con sangre. Con sangre. Ah, tá. Moco, pus y sangre. Acompañada de tenesmo. Pujo y tenesmo. Es la tríada que se le conoce. La tríada del síndrome disentérico. ¿Alguna duda, chicos? Duda, pregunta. Creo que son especialistas ya en diarrea. La experiencia. ¿Alguna duda? Cualquier duda en el baño, ¿verdad? En semiología van a estar hablando más de lo que es eh, algo interesante, ¿verdad? Que son las características de cada diarrea, ¿verdad? Eh, cada tipo de diarrea tiene sus características. Hay que ver el olor, el color, si tiene el resto de alimentos o no. Todo eso es importante para en el momento de hacer. Por ejemplo, ¿qué te va a decir que una diarrea con restos de alimentos? ¿Qué te sugiere? ¿Sí? Que no pudo ser eh, absorbido, ¿verdad? Degradado, que hay una hipermotilidad, ¿verdad? Entonces ahí ya te da ya qué puede ser, qué tipo puede ser. Clínicamente, ¿verdad? Y muy común, chicos, la diarrea por antibióticos. Ojo con eso. Muy común. No sé si ya le pasó a usted ya. Tomaron antibióticos y diarrea. No sé si ya le pasaron. No estudiaron durante todo el semestre y un día o 2 días antes del examen empieza el nerviosismo y empiezan las diarreas. No puede estudiar. O estudian del baño directamente. Muy común, chicos. ¿Alguna duda, chicos? ¿No hay duda? Bueno, si no hay duda, nos vemos el miércoles. Gracias, doctora, por esto. Vamos a estar hablando el miércoles. ¿Está bien? Chao, chao. Dale. Sí, doctor. Gracias.